Continuamos en esta serie que se llama Fe Audaz. Yo sé que todos ya se han dado cuenta, ¿no? Que estamos aproximadamente a 10 semanas que se acabe el año. 10 semanas de que se acabe el año. O sea que estamos a 11 semanas de Navidad. No sé a cuánto les gusta Navidad, esta temporada, bueno. Pero creo que Dios está hablándonos sobre nuestra fe. ¿Cómo va a terminar este año? ¿Cómo vamos a terminar este año? Muchas cosas han pasado. Muchas cosas hemos vivido en el 2025. Entonces, ¿cómo vamos a terminar el año? Es importante. Es importante empezar a escudriñar todo lo que hemos estado recibiendo, todo lo que hemos estado viendo acerca de Dios. Porque la fe es importante para el día de hoy. Es tan importante que cuando regrese Jesús, lo que va a buscar es fe en la tierra. Es fe en la tierra. Hebreos intenta o hace una buena descripción acerca de la fe y nos enseña cómo quiere explicar cómo es la fe. Y hemos leído esto y quiero leerlo otra vez. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una gran descripción la fe, ¿verdad? Como lo pone Hebreos. Es una gran descripción. Pero inmediatamente Hebreos empieza a hablar acerca de historias, de cómo se vive la fe, de cómo luce la fe, de cómo un hombre y una mujer empiezan a escuchar lo que Dios les ha dicho y entonces empiezan ellos a vivirlo con certeza. Así que, hermanos, la fe es estar seguro de que algo viene de parte de Dios y lo esperamos. Lo esperamos y estamos tan convencidos que empezamos a hablar acerca de lo que viene. Eso es empezar a tener fe. Y la fe es como un matrimonio entre lo invisible y lo que vemos, ¿no? Lo invisible, y lo visible. La fe empieza a unir lo que está en el cielo aquí en la tierra. La fe es el fundamento de todo lo que hace que valga la pena aquí en la tierra. Con la fe aprendemos a entender lo que no vemos. Es la fe lo que al creyente le ayuda a continuar con esta vida que dice Jesús: hay sufrimiento, hay tribulaciones, pero es la fe la que nos va a ayudar a continuar con lo que verdaderamente es real, con lo que hizo Jesús. Un cristiano vive por la fe, no simplemente por lo que ve. Para poder entender la fe en lo que estamos haciendo en esta temporada, en esta serie, vamos a historias que encontramos en las Escrituras, porque las historias de hombres y mujeres que viven en fe nos ayudan a entender más y saber cómo estamos y saber en lo que estamos creyendo. Así que ve a Mateo 8, y vamos a leer esta historia que es muy interesante. Mateo 8, y es en el versículo 5 hasta el 13. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Ok, entonces vamos a leer esta historia acerca de un centurión. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará,
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Al otro, ven, y viene a mí. Y viene, perdón. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como has creído, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Qué historia, ¿no? Qué historia. Quiero que entremos a la historia. Centurión, primero, un centurión hablando con Jesús. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de muchos soldados. Pero este centurión va y ruega a Jesús para que sane a su criado. Un romano no judío con una cosmovisión diferente, con una forma de pensar de los dioses diferente. Su creencia religiosa era totalmente ajena al judaísmo. Su lealtad y adoración era al César. Estaba todo en contra de este judío, perdón, de este romano. Hermanos, el centurión, claro que había escuchado acerca de Jesús. Claro que había escuchado acerca de las historias contadas por los judíos, porque estaba en Jerusalén, estaba en Israel. Pero un comentarista de Mateo dice, los relatos de milagros en el judaísmo eran muy raros y se consideraban extraordinarios. Entonces, hermanos, viendo esto, era casi como imposible que un centurión confiara en que Jesús pudiera hacer un milagro. No todos los romanos creían que Jesús era el que Jesús decía que era. Es más, imagínense, escuchar las historias de los judíos contados por lo que hizo Moisés. Para un romano era algo imposible que alguien abriera un mar. Era imposible, entonces era tal vez escuchadas las historias de los judíos contados a los romanos como algo, una fábula, algo que se le contaba a los niños para que se quedaran dormidos. Intenten entrar a la cabeza del romano, porque todo estaba en contra. Pero aún así, él se atrevió a rogarle a Jesús que viniera y sanara. Es increíble cómo la fe es sobre la cosmovisión. ¿Te fijas? La fe es sobre la religiosidad que muchas veces está en medio de nosotros. La fe está por encima de una posición política que tenemos. La fe está sobre los pensamientos que nos invaden y que nos mantienen tal vez siempre en una posición o en una forma de pensar muy objetiva. 1 más 1 es 2 y pensamos siempre eso, pero la fe va por encima de todo ese tipo de pensamientos. Es más, vence las barreras étnicas. Vean lo que está pasando con este centurión y con Jesús. Rompe las barreras de los prejuicios. Tenemos tantos prejuicios cuando alguien viene y nos habla acerca de Dios, pero la fe vence ese tipo de cosas.
Por eso es tan importante la fe hoy. Por eso es tan importante la fe en nuestras vidas. Porque nuestra fe crea historias. Historias que no podemos entender con solo ver visiblemente. Necesitamos ir más allá. Necesitamos ir a entender qué es lo que no se ve para empezar a traerlo aquí a nuestro hoy. A nuestro hoy. Romanos dice esto, 5:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Jesús. Si empezamos a entender esto, empezamos entonces a ver que el romano o el centurión escuchó lo que era Dios y empezó a escuchar la predicación de Jesús. Por eso Pablo dice, ok, entendamos, mientras más escuchamos las buenas nuevas sobre Jesucristo, más podemos tener fe. Mientras más nos expongamos al Evangelio, más creemos, más la realidad de Dios viene a nuestras vidas. Porque ya está la realidad de Dios. Ya vencimos, ¿sí? Ya eres santo, ya eres digno, ya eres todo lo que Dios ganó para ti. Pero necesitas escuchar y escuchar y escuchar para entonces acceder a lo que Dios ya ganó y traerlo al aquí y a la ahora. O sea, a tu hoy, a tus pensamientos hoy, a tu mañana, a tu futuro. Eso es la fe, pero viene por el escuchar, por el oír las buenas nuevas de Jesús. Así que un seguidor de Jesús camina en el mundo por actos de fe, porque continúa escuchando las buenas nuevas de Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estancado en la fe? ¿O sienten como que estoy viviendo únicamente en un ciclo de religiosidad, no? Yo creo que todos empezamos a vivir un ciclo de religiosidad, donde se estanca la fe, donde ya no vemos lo que Jesús ganó para nosotros, sino que empezamos nosotros ahora a centrarnos en nosotros mismos y empezar a hacer lo que con esta frase, ¿no? Que rascarnos con nuestras propias uñas. ¿Conocen esa frase? La entendemos, ¿no? ¿Cuál es esa ¿Qué significa esa frase, no? Y es cuando se estanca nuestra fe. Y hay 3 cosas que yo veo que estancan nuestra fe. Que ya no podemos estar viviendo o creciendo en lo que Dios ya ganó para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. La primera cosa que yo veo es la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendemos? Incredulidad es lo contrario a la fe. ¿Sí? Empezamos a ver las cosas solamente materiales. Pero hermanos, cuando estamos creciendo, o más bien cuando está la incredulidad en nosotros, entonces lo que hace es, la incredulidad es vernos a nosotros mismos. Me veo yo, ¿sí? Y no voy a poder. Veo las circunstancias, no voy a poder. Veo lo que está pasando en mi vida y mis carencias y todo, no voy a poder. Entonces me rasco por mis propias uñas. Entonces ya no voy a Dios, ya no creo en lo que Él está haciendo, lo que Él me ha dicho. La incredulidad realmente ahoga la fe. Para esto, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepiéntete de la incredulidad, de estar viviendo en incredulidad, y lucha con las dudas que tienes. Arrepiéntete y lucha con las dudas que tienes. La otra cosa que yo veo es el temor. El temor, hermanos, se vuelve destructivo cuando empiezas a poner los ojos en ti y no en Dios. El temor, todos tenemos. Miedo es un sentimiento que tenemos y no lo podemos quitar, ¿no? No nos podemos quitar ese temor. No nos podemos quitar ese sentimiento. Es ilógico,
el miedo es parte del ser humano, es parte de cómo fuimos creados. No podemos quitarlo, pero cuando el temor es tanto en nosotros y quita la mirada en Jesús, entonces se vuelve destructivo. No sé cuántos de ustedes han dejado cosas por hacer por el miedo. ¿Cuántas oportunidades no hemos dejado ir por el miedo? ¿A alguien le ha pasado esto? Que ha identificado por el miedo. Y después de que pasan años o pasan días, dices, se me fue. Y sí lo podía hacer, porque estaba preparado, porque había estudiado, porque, no sé, habías hecho muchas cosas para prepararte, pero no lo lograste, solo por un sentimiento que llegó tanto a tu vida e hizo que pusieras la mirada solamente en ti, en ti. El miedo, el temor, en verdad nos hace ciegos para ver lo que hay detrás de todo lo que están rodeándonos. La otra cosa que yo veo que estanca nuestra fe es motivaciones incorrectas. Cuando hay desorden en nuestras vidas y no aceptamos la responsabilidad de nuestros actos, es muy probable que ore con una motivación incorrecta. Jesús dice, pidan y se les dará. Santiago también repite eso, pidan con fe y se les va a dar. Pero empieza Santiago a decir, pero cuando piden para ustedes mismos. ¿Se fijan? Motivaciones incorrectas hacen que no crezcamos en la fe, que nos estanquemos en la fe. Pero hay algo más profundo, ¿no? En las motivaciones incorrectas. Ya puede ser un desorden en nuestras vidas. ¿Hay desorden en nuestras vidas? Cualquier tipo de desorden. Un desorden financiero. Vamos a hincarnos y decir, haz un milagro. Que me encuentre millones, ¿no? O que me saque la lotería. Ese tipo de oraciones, ¿no? Vienen de un corazón incorrecto, vienen de motivaciones incorrectas. Eso estanca la fe. Eso no hace que volteemos a ver a Jesús y ver la voluntad de Él y unirnos a su voluntad. Ya sea que no nos dé lo que necesitemos, pero estamos unidos a su voluntad. Y si necesitamos fe para que sea sano a alguien, le pedimos a Dios que nos dé fe para que sea sano y oramos por él. Pero es como unirnos a su voluntad, no a nuestra. No es que con la fe Dios se une a nuestra voluntad. Porque eso es mirarnos a nosotros mismos, es poner la mirada en nosotros. ¿Están conmigo? Cuando Jesús es revelado por el Espíritu Santo, nuestra vida debe accionarse. Debe accionarse, hermanos. Cada vez que entendemos algo del Evangelio de Dios, nuestra vida tiene que ir hacia la dirección que Él está marcando. Porque cuando nos quedamos y guardamos el conocimiento de Jesucristo y del reino de Dios para nosotros mismos, entonces no se produce ningún efecto aquí ni en el ahora. La incredulidad, el temor, la preocupación, la seguridad en los bienes empieza a crecer, hermanos, con el conocimiento de Jesucristo. ¿Me explico? Mientras más conoces de Jesús, hay cosas que están creciendo también. La incredulidad empieza a crecer también. Empiezan más palabras a venir a nuestras vidas. El temor empieza a crecer, la preocupación, la seguridad que empezamos a adquirir por los bienes, por el dinero, por las cuentas, ¿no? Crece también, va creciendo. Pero si no accionamos en lo que estamos entendiendo de Jesús, no podemos vencer ese tipo de cosas que vienen a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por eso la fe
no solo es adquirir conocimiento acerca de Jesús, sino es caminar en lo que Jesús está diciendo que hagamos. Esa es la manera de empezar a quitar las hierbas malas, o sea, la incredulidad, la preocupación, el temor, la seguridad en los bienes. La vida del creyente se vuelve vibrante y vale la pena vivirla cuando actuamos, cuando conocemos a Jesús y actuamos. Cuando tenemos un anhelo y una pasión por Jesús y conocerlo y entender lo que está pasando, pero no solamente eso, actuar. Actuar, ¿qué más quieres que esté haciendo? ¿Qué es en este momento lo que tú quieres que esté haciendo? Se vuelve vibrante, se vuelve emocionante la vida. Dejamos de tener el control nosotros. Tratar con un Dios vivo y estar confiando en que Jesús sabe lo que hace. Porque ¿sabes qué, hermanos? Cada vez que caminamos en fe, empezamos a tirar el yugo del mundo. Empezamos a tirar el yugo del ego, de nuestro ego, del yo. La fe en Jesús trae el cielo aquí en la tierra. La fe en Jesús trae el cielo aquí en la tierra. Volviendo a la historia, cuando Jesús quiere ir a la casa del centurión a sanar a su siervo, el centurión tiene algo bien claro. Conoce las tradiciones judías. Por eso el centurión le dice, no entres a mi casa, no soy digno de que entres. Porque las conocía muy bien. Cuando un judío entraba bajo el techo de un gentil, se volvía ceremonialmente impuro. Y él lo conocía, así que le dice al rabí, no entres a mi casa. Pero qué interesante lo que está pasando aquí. Porque Jesús porque no se queda simplemente el centurión con un conocimiento de las tradiciones judías, sino que se atreve a decir otra cosa más. Y lo dice porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ve, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Qué interesante lo que está entendiendo el centurión, ¿no? Entiende las tradiciones judías y dice, no puedes entrar. Pero se atreve a decir otra cosa más, mucho más, porque está viendo algo que otros no están viendo. No sé si lo puedes empezar a ver, pero hermanos, esta gran fe que él tiene lo hace audaz para declarar palabras con convicción. Lo vuelve un hombre que empieza a entender lo que otros no ven. La fe empieza a hacer eso. Empezamos a entender cosas que otros no ven. El centurión puede ver que Jesús es el libertador esperado por Israel y que el reino de Dios está llegando con poder a la tierra. Eso lo ve por la fe. Hermanos, los romanos, ellos eran el imperio, el reino del momento. Y este centurión que trabajaba para el reino del momento, para oprimir a Jerusalén, a Israel, está diciéndole a Jesús, tú vienes a traer el reino, otro reino que no vemos, y lo estás estableciendo. Esas otras palabras de decirle lo que él está diciendo. Por eso le dice, yo tengo autoridad, tú tienes autoridad. ¿Autoridad de dónde le está sacando Jesús? Él ve por la fe que el reino está viniendo. ¿Me explico cómo él puede ver algo que no es visible, pero que se está estableciendo?
Eso es lo que alcanzamos a ver cuando tenemos fe. Eso es lo que vemos. Cosas invisibles que se están estableciendo aquí en la tierra. Y la fe nos hace audaces, no simplemente para creerlo en el corazón, y está bien creerlo y tener cosas en la mente, no, sino declararlo también a otras personas, como Él lo está diciendo, y no lo está diciendo en el oído, porque tal vez no suceda lo que estoy diciendo. No, Él lo está diciendo a todo mundo. No puedes entrar. Di solamente la palabra y mi siervo será sano, porque tú tienes autoridad. Yo tengo autoridad y sucede esto cuando yo digo, tú tienes autoridad en el reino de los cielos. Di algo y se va a hacer. ¿Pueden ver eso? Eso es la fe. Eso es lo que hoy estamos viviendo en este momento. El reino de los cielos aquí en la tierra. Si puedes verlo, podemos nosotros entonces actuar como este centurión. Y nuestras creencias, como hemos sido formados, la fe lo sobrepasa. Nuestras heridas que hemos estado sufrimos en el pasado, la fe lo sobrepasa y decimos, ven y sana esto que está pasando en mi vida. Y no solo eso, nos atrevemos a hacer lo que el centurión hace. Ven y sana a mi siervo. Nos atrevemos a hacer eso, pedirle a Jesús, ven y sana a mi compañero de trabajo. Ven y sana. No sé, a mi hijo. Ven y sana a mi perrito. A cualquiera, hermanos, porque el reino de los cielos está aquí. Hasta la suegra. No está mi suegra, por eso digo eso. Dije que no iba a hacer chistes así, pero salió. Porque no está. Yo no sé si yo creo que el centurión escuchó decir a Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean, porque ese era el primordial mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. En cualquier lugar donde Él se paraba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que sí escuchó eso. Y entonces, ¿cómo el reino de los cielos se ha acercado? Lucas 4, 18, 19 dice, y es Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso era como, esas manifestaciones eran como iba a venir el reino, iba a decir a Jerusalén, su rey ha llegado. La realidad de Dios ha llegado. Hermanos, esta frase, el reino de los cielos, no solo significa milagros, buenas noticias, liberación hacia los hombres. Esta declaración de que el reino de los cielos se ha acercado, no solo le estaba diciendo a Israel esto, que viene ya el Dios a dar la realidad a esta tierra, sino que era una declaración, no solamente a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, que tenían oprimido a Israel y a este mundo. O sea, que Jesús estaba diciéndole a los reinos, a los poderes, a las potestades del reino de las tinieblas, ha llegado su tiempo. Se cumplió las promesas de Dios y los propósitos de Dios están viniendo a la tierra. Jesús está anunciándole al opresor de Israel, que era
el reino de Satanás, hey, Satanás, estás siendo ya juzgado por el Dios único y viviente, el Dios verdadero. Jesús está anunciando al reino de las tinieblas. El reino de los cielos ha llegado con justicia y paz y está aquí en medio de nosotros. Hermanos, el profeta Daniel es un profeta que ve una visión. Y la visión que ve es que en los tiempos venideros, o sea, en este tiempo, la bestia iba a ser soltada. O sea, los reinos demoníacos iban a ser soltados y harían cosas mucho peores de lo que estaban haciendo en los tiempos de Israel. Pero al mismo tiempo, Daniel ve que el Dios defendería, que el Dios vivo defendería a su pueblo y estaría poniendo en este tiempo las cosas en orden. O sea, estaba poniendo fin al reino de Satanás. Así que hay cosas también que no podemos ver, pero que Dios también venció. El reino de las tinieblas ha sido vencido. La muerte, ahorita cantábamos, ha sido vencido por Jesucristo. Esa es otra cosa, hermanos, que está sucediendo aquí y en el ahora. Las tinieblas, las cosas oscuras, los reinos demoníacos ya no tienen poder, porque ya han sido juzgados, ya han sido derrotados cuando Jesús murió y resucitó en la cruz. Murió en la cruz y resucitó, perdón. Hermanos, M.T. Wright dice eso: proclamar que el reino de Dios llegaba en el presente era para evocar toda aquella narrativa y declarar que estaba alcanzando su punto culminante. El futuro de Dios está irrumpiendo en el presente. El cielo estaba llegando a la tierra. Eso es lo que Jesús está anunciando. Jesús está anunciando el reino en la tierra. Y no podía venir porque los reinos demoníacos estaban por encima del ambiente, de lo que se estaba haciendo en la tierra. Y solo Israel era un cachito de tierra. Solo Israel podía tener la presencia de Dios. Entendamos ese tipo de cosas. Solo Israel en el Antiguo Testamento era poseedor de la presencia de Dios, porque era el único cacho en la tierra que Dios estaba presente en la tierra. Pero cuando vino Jesús, dijo, ya no más, ya no más. Porque Jesús dice ahora esto, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús está anunciando: hey, Israel, ya vienen más. Y está hablando de nosotros. Ya vienen más a mi reino. Ya vienen más a mi reino. Y Jesús va a ser una cosa increíble que jamás había sucedido en la tierra, hermanos. Y es hacernos santos, pero no solo hacernos santos, sino hacernos templo de nuestro Dios. Cuando nos hace templos de nuestro Dios, entonces eso quiere decir que toda la presencia de Dios está distribuida en todo el mundo. Ya no solamente en el pedazo de tierra que es Israel, sino que cada uno de nosotros puede ir y llevar la presencia de Dios, porque somos templo de Dios, porque las tinieblas han sido derrotadas, porque el diablo ya no tiene la última palabra sobre la vida del ser humano o sobre la trayectoria del mundo, sino Dios ya tiene bajo control todo y está poniendo en orden todo lo que está sucediendo en la tierra, tanto en tu vida como la vida de todo ser humano. Dios está llevándolo hacia donde Él dijo que lo iba a llevar,
hacia la renovación de todas las cosas, hacia el reino eterno que es por Jesús. Ahí lo está llevando, hacia allá vamos. ¿Lo puedes creer? Porque ese es el reino de los cielos. Ya vino y está aquí. ¿Lo puedes ver? Es por fe. Es por fe. Es por fe. El orden que hay en nuestras vidas es por fe. Tienes que caminar por fe. Tienes que adquirir conocimiento de Jesús, revelación de Jesús y caminar hacia lo que Jesús te está revelando de Él para que entonces puedas traerlo aquí y el ahora. Pensé que iba a tener un amén ahí. En medio de todas las palabras de Jesús hay una advertencia. ¿La pueden ver? Una advertencia. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Es claro Jesús, ¿no? Es muy claro Jesús cuando habla. La fe no es heredada. La religiosidad sí, se puede heredar. La fe no. La fe es muy personal. El que tú seas salvo por la muerte y resurrección de Jesús es personal. No puede ser adquirida o heredada por tu padre o tu madre o tu abuela, por tu tío, no sé, no puede. Es muy personal. La ruta está marcada. El reino de los cielos llega a nuestras vidas por la fe. El milagro más importante que ha sucedido en la tierra y en nuestras vidas es la salvación, hermano. Nadie podía haber llegado a nuestro Dios por cumplir una ley. Nadie era bueno. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Así que nadie se podía haber presentado delante de Dios y dicho, yo soy bueno. Yo he hecho cosas muy buenas. Mira todo lo que he hecho. Nadie. El milagro más importante que ha pasado es que nosotros pudiéramos ser salvos y podamos estar delante de nuestro Dios sin mancha y sin nada que estorbe nuestras vidas. Ese es el milagro más hermoso que ha sucedido. Y viene a través de Jesucristo. Y te lo puedo decir, y te puedo decir algo más, es por gracia. Es por gracia. Nada te lo puede dar. Ni tu vida perfecta, ni algo que quieras que dejes hacer para ganarlo. No. Viene absolutamente por la fe en que Cristo murió en una cruz. Lo pusieron en una tumba y al tercer día resucitó. Ese es el milagro más increíble que ha sucedido en la tierra. Y está hoy aquí en la tierra y es alcanzable para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Así que Jesús está diciendo, hey, hay salvación porque hay gracia. Cree en esto. Y las palabras que salen de Jesús a este hombre me gusta escucharlas y no sé cuántos de ustedes quisieran escuchar esto porque dice, ve, porque como has creído, se te ha hecho. Como has creído, se te ha hecho. Qué palabras tan hermosas, ¿no, hermanos? Que se nos digan eso. Como creíste, se ha hecho. Como has creído, entonces se va a hacer.
Yo quiero escuchar ese tipo de palabras. Yo quiero que mi historia aquí en la tierra a mis nietos les cuente, porque creí se hizo esto, porque tuve fe en Cristo, mira, sucedió esto. Y quiero contarle a mis hijos y a mis nietos lo que sucedió cuando creí. Porque es real, es real. Lo que sucede es real. Cuando ponemos la fe en Cristo, es real. La fe en Cristo toca el cielo y hace resultados en la tierra. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Cuando alguien está enfermo, nosotros vamos y tocamos el cielo y el resultado es en la tierra. Porque le decimos, lo que está en el cielo, ven y hazlo aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, sánalo ya. Y es sanado. Ese tipo de fe es lo que quiere Jesús crear en nosotros. Ese es el tipo de fe que vemos en el centurión, que necesitamos nosotros. Pero no sé si estamos... Quiero tener este punto claro porque puedes ver cómo el centurión adquiere un conocimiento de Jesús porque escucha a Jesús decir que el reino de los cielos está aquí. ¿Te fijas? Escucha a Jesús. Eso es lo primero que hay que hacer, escuchar a Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Hermanos, por eso es tan importante tener tu tiempo a solas, en quietud y en silencio con Cristo. Por eso es tan importante estar escuchando, leyendo las Escrituras, tal vez poniendo una alabanza. Por eso es tan importante entender y saber qué es lo que estás escuchando, qué podcast estás poniendo. Por eso es tan importante eso. Te separa más de Jesús, te está llenando más de incredulidad, más de dudas. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué queremos llenarnos más de dudas? Si cuando vamos a crecer en fe van a crecer las dudas, ¿por qué queremos seguir separados, no escuchando a Jesús y todavía llenándonos más y más y más de dudas, más de pensamientos indignos de lo que es Dios? Esa actitud, hermanos, debemos quitarla y aborrecerla de nuestros corazones. Es una actitud que tiene el mundo, es una actitud que tiene nuestra cultura, no escuchar a Dios. Pero aparte de que no escuchamos a Dios, estamos llenándonos de más cosas, más duda, menos apertura en el corazón. Es tiempo de movernos en fe. Hemos adquirido revelación de Jesús en estos meses. Nos falta actuar. ¿Qué sigue? Actuar. Porque yo creo y siento que todo lo que hemos adquirido del conocimiento de Jesús, también hay raíces, como les dije, de temor que han surgido, de incredulidad. Y queremos confiar en los bienes, no queremos confiar en el dinero. Si entrara a este tipo de, podría hacer este tipo de cosas, ¿no? Si alcanzáramos la meta, entonces podríamos irnos. ¿Se fijan cómo los pensamientos y las cosas llegan a nuestras vidas y se visten de verdad? Se visten de cosas lógicas. Es que tienes que ser lógico. La fe sobrepasa eso y tiene que accionarse. Así que, hermanos, quiero preguntarte esto. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué estás escuchando? ¿La incredulidad? ¿Tu temor?
¿Estás escuchando tu desorden en la vida? Y no puedes rendir lo que está causando el desorden. Mira lo que dice Proverbios 27:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón y que se repite tanto? ¿Cuál es tu pensamiento? Cuando estás delante de Dios, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento? En tus relaciones, en tu matrimonio, ¿cuál es tu pensamiento? Dallas Willard dice esto: la principal libertad que tenemos como individuos es la capacidad de seleccionar aquello en lo que vamos a dejar que nuestra mente repose y reflexione. Con pensar nos referimos a todas las formas en que conocemos las cosas. Incluye nuestros recuerdos, percepciones y creencias. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de mantener a Dios en nuestras mentes. Y los que participan, esto logran hacer procesos grandes hacia Él, porque responde haciéndose accesible a nosotros. Somos libres en pensar, hermanos, lo que queramos. Pero ¿dónde está reposando tu mente? ¿En qué está reflexionando día a día tu mente? Esto es importante. Mantener la mente en Cristo, mantener la mente en Dios, va a hacer que empecemos a hacer procesos en nuestra mente diferente a lo que hemos estado pensando anteriormente. Pero no solo eso, dice, sino cuando empezamos a hacer procesos adecuados en nuestra mente, nuestro Dios se vuelve accesible. Él es muy accesible. Él se hizo hombre para morir por nosotros. Es muy accesible. Dejó el cielo, lo cantábamos ahorita. Dejó el cielo, se hizo accesible. Entonces, esto tiene mucho sentido. ¿O no tiene sentido lo que está pasando en tu mente? Lo que crees acerca de ti, lo que te está definiendo hoy. ¿No tiene mucho sentido? Hermanos, somos amados por Dios. Él nos ama, no por lo que hemos hecho. Él nos ama por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Su amor, hermanos, no se fundamenta por nuestras acciones. Su amor es inquebrantable. Somos llamados a un propósito eterno. Hemos recibido una herencia. Somos herencia de Dios. Somos su posesión. Fuimos incluidos en Cristo a la familia de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro espíritu ha sido o es nuevo. Somos nueva criatura en Cristo. Estamos caminando hacia Él y Él nos está santificando. Todas nuestras heridas, amarguras, pecados, fortalezas demoníacas, todo lo que está pasando en nuestras vidas, la vergüenza, el temor, las creencias erróneas, las está quitando Cristo. Solo hay que mantenerlo en nosotros.
así podemos caminar en fe. Solo así vamos a entender que somos santos. Ya no soy pecador. Ya no eres pecadora. Platicaba con una persona en la semana y él decía, es que soy un pecador. Y le decía, pero Cristo murió por ti. Es que soy un pecador. Soy un pecador. Y se repetía, soy un pecador, soy indigno, tengo este tipo de cosas, tengo este tipo de acciones. Y le decía, pero eres limpio por la sangre de Cristo, pero soy un pecador. Y al final le decía, ¿sabes qué? Eres bien orgulloso. Y me decía, ¿qué? Sí, eres muy orgulloso. Solo estás pensando en ti. Y te aferras a que eres pecador y que eres pecador. Porque te conviene aferrarte a que eres un pecador para continuar haciendo lo que no tienes que hacer. Te conviene, pero si te aferras a que eres santo, que soy santo y soy santo porque Cristo me hizo santo, imagínate tu forma de pensar, hermano, tu forma de hacer las cosas ahora. Totalmente diferentes, porque soy santo, ya no pongo límites a mi vida. Porque soy santo, entonces puedo bendecir a otros. Porque soy santo, entonces puedo ir a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios porque soy santo. ¿Te fijas cómo cambia? Es fe. Es fe. Es fe en lo que hizo Jesús. Es fe en tu nueva identidad. Así que crece. Somos llamados a crecer en este tiempo, en fe. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?